Hoy te voy a contar cómo hice los efectos para el videoclip por Roses de Cafe y Nieto. ¿Quieres saber cuáles fueron los trucos que me permitieron hacer este vídeo en tiempo récord? Y además lo tuve que editar metido en una furgoneta mientras llovía a las 4 de la mañana. Yo te lo cuento. Bueno, lo primero que tienes que saber es que este proyecto ha sido uno de mis favoritos de estos últimos años, pero no solamente ha sido por el resultado. Si has estado viendo los vídeos de este canal estos últimos años, sabrás que este proyecto ha sido muy especial para mí por mi historia con Kaze. Y si no la conoces, te la cuento. Kaze es un rapero al que llevo escuchando media vida y con el cual la verdad que conecto muchísimo con sus letras y me siento muy identificado. Para mí es de esas personas que suman y que inspiran. De hecho, en el año 2021 estuve pasando por una crisis bastante tocha y una crisis de creatividad muy loca, no tenía motivación para nada. Y tras meses así, con un bloqueo creativo de la parra, estuve en un concierto suyo en Málaga y ese concierto como que de alguna forma me abrió los ojos. Además de que me ayudó mucho, fue volver a casa y embarcarme en un proyecto creativo que llevaba ya mucho tiempo sin hacer nada por creatividad, sino por hacer vídeos para aquí, que hay veces que no son tan creativos. Así que hice este render en 3D, una secuencia full CGI completamente creada por ordenador con los principales hitos o historias de la música de Kaze. Tras ese proyecto empecé a conocer a su equipo técnico, a Dante con las luces, Keon con el sonido, Ertoni, el Beto, Steel, que ahora hablaré de él. Básicamente un equipazo de creativos de la que son toda buena gente y lo que hacen lo hacen muy bien. Y a mí eso me motivó mucho, ver a un grupo de gente unirse en un proyecto para sacarlo adelante, que eran los conciertos del Kaze, y que les quedase tan bien, me motivó y pues yo muy contento. Pero no fue hasta 2023 que realmente empezó esta historia. En 2023 Kaze sacó un nuevo disco, después de mucho tiempo sin sacar disco, con un estilo muy fresco, muy nuevo, muy electrónico y sobre todo muy diferente a todo lo que había hecho antes. Se estaba reinventando. Al cargo de los videoclips de este nuevo disco estaba el gran Sergio Steel, que también es otra gran referencia para mí. Yo considero que es de los mejores filmmakers de España y es que hace ya más de 10 años, cuando yo era un chavalillo que hacía parkour, yo aprendí a editar y a grabar vídeos viendo cómo él editaba y grababa los suyos para su grupo de parkour, Galician Urban Project. Bueno, pues resulta que un día recibo una llamada de Nesta, el manager del Kaze, diciéndome que quieren trabajar conmigo para su próximo videoclip. ¿Te puedes imaginar mi cara en ese momento? Sí, me apunto. Y concretamente iba a ser el primer videoclip con una carga tan grande de efectos visuales en la historia del Kaze, para ponerme un poquito de presión encima. Así que te voy a contar la historia de cómo sacamos este videoclip adelante. Como siempre, ya sabes que todo empieza con... efectivamente, con la idea o con el concepto. Y para eso tuvimos unas cuantas llamadas previas en las que me explicaron cuál era la idea que querían transmitir. Aunque he de decirte que el mundo de los videoclips varía mucho en los estilos. Por ejemplo, la gente que hace música, yo que sé, pop o más melódica, sí que les gusta más contar una historia, hacer un cortometraje o algo así. En cambio, la música más urbana son videoclips en los que digamos que quizás no prima tanto el mensaje de una historia súper compleja, sino que sea visualmente atractivo, que sea creativo y muchas veces para vacilar. Se me rompen tantos coches que me compré un autobús. Y ese era un poco el rollo que llevaba este videoclip. Había una mezcla de vacileo con escenas grabadas en una pedazo de mansión y escenas creativas y visualmente atractivas que iban a ser grabadas en un croma con la idea de que se nos ocurriese algo para hacer con ese croma. Con estas llamadas fuimos cerrando un poquillo más esa idea. ¿Qué íbamos a hacer con ese croma? ¿Dónde vamos a integrar a esos personajes? Pues ya que el nombre del videoclip era Four Roses, 4 rosas si no sabes inglés, quizá podíamos tirar por ahí. Quizá podíamos tirar por un campo de rosas, pero ya no de 4, de 4 millones. Y además que llevase un look como más oscurillo. De hecho, una de las grandes referencias para mí siempre ha sido Kendrick Lamar. No sé si conocéis el videoclip de Humble. No Gamble, Humble, humilde. Ese es uno de mis videoclips favoritos y propuse la idea de hacer un poco referencia a ese vídeo. La idea funcionó y lo siguiente que hice antes de ir al rodaje fue preparar unos cuantos bocetos en el iPad. Esto es súper importante cuando vayáis a rodar un videoclip, sobre todo si vais como supervisores de efectos visuales o algo así, porque en este caso yo no iba a grabar ni iba a editar, iba a hacer los efectos. Es que tengáis unas referencias claras, porque por muy claras que estén en tu cabeza, cuando se las tienes que explicar al actor que va a salir delante de la cámara, necesita ver algo, necesita tener una referencia. Así que eso es lo que hice, preparé estas referencias que estás viendo, simplemente creadas en 3D con modelos descargados gratis de internet, de cómo podría quedar la iluminación, cómo podrían quedar esos fondos, los movimientos que quería que tuviese ese personaje, etc. Y entonces llegó el día de rodaje. Nos desplazamos a Murcia, a un croma que tienen por allí de suelo y de pared y de paredes y todo el rollo. Se llama ciclorama. Ojalá algún día montar un ciclorama aquí.
Con este nos podemos haber apañado un poquillo, pero mejor hacer las cosas bien. Os prometo que algún día voy a montar un ciclorama y lo voy a grabar y vais a ver cómo se monta un ciclorama. Lo voy a montar yo, me voy a hacer carpintero. Y bueno, el día de rodaje fue bastante sencillito, un poquito estresante porque siempre sabes que hay una cuenta atrás y es que no nos van a dejar infinitamente ese espacio para que lo usemos. Y aunque nos costó un poquito arrancar, al final el rodaje fue increíble. Teníamos al Dante, a su técnico de luces de los conciertos, ayudándonos a iluminar todo aquello. Había más gente en el equipo. De hecho, fíjate toda la peña que estábamos ahí, todos unos máquinas. Y la verdad que fue un rodaje súper interesante porque tenía que darle instrucciones a raperos, a Cace y a Nieto, de cosas que iban a ocurrir detrás de ellos, pero que ellos no podían ver. Ellos estaban viendo todo verde. Que si échate a un lado porque hay una rosa gigante, que si ahora estáis metidos dentro de una cápsula de cristal, que si ahora hay un Tony Ancis gigante que os sostiene en sus manos y os apoya. Paranoia. Pero bueno, la verdad que lo hicieron muy bien al final. También usamos mucho la de espérate que lo hago yo por ti para que me veas, y me puse yo ahí delante para enseñarle un poco el rollo. Yo tampoco soy un rapero, pero oye, delante de la cámara me puedo hacer un poquillo, Uno de los efectos que hicimos en el rodaje fue el de tener múltiples Cafes moviendo la cabeza y rapeando mientras uno de ellos miraba a cámara. Para esto tuvimos que grabar más de 30 planos en los que se colocaba en diferentes posiciones y iba cantando. Y no solo lo hicimos para Cafe, sino también para la Nieto. Después la idea era recortar cada uno de esos personajes y componerlo uno al lado del otro y hacer como si fuese un público infinito. Y créeme que grabar 30 planos de 30 segundos cada uno lleva un ratito. Y encima luego en el videoclip final aparece nada. Y bueno, después de todo el día grabando en ese croma verde que nos está volviendo ya todos locos y veíamos verde por todas partes, nos volvimos a casa y tocaba editar. Y no eran pocos los planos que había que editar, así que me organicé con Steel para ver cómo podíamos hacer esto de la forma más óptima. Y lo que acabamos haciendo fue lo siguiente: él editó el videoclip con toda la parte anterior, la que habían grabado en la mansión, y todo lo que fuese planos de croma lo fue insertando en los trozos que él consideraba que mejor iban a quedar. Aquí Steel usó un truco que a mí me gusta mucho dar, y es que cuando editas un vídeo con un croma es una paranoia ver tanto verde en mitad de un vídeo en el que aparecen lujo, coches, mansiones, no sé cuánto. Aplícale el efecto del croma, aunque sea de manera súper cutre. Quítate ese verde y que se vaya a negro. Digamos que el ojo de alguna forma acepta mejor que el fondo sea negro, aunque sea muy mala la integración, ¿no? A que sea verde, que como que eso te chirría mucho. Así que una vez que tenía ya los planos, por un lado fui separando a esos raperos de ese fondo verde tan loco, y por otro lado tuve que ir preparando ya el espacio. Y el espacio, aunque parece muy sencillo, no lo fue tanto. Pero Pablo, si eso es un suelo con un sistema de partículas con rosa, pues sí, por simplificarlo mucho, sí. Básicamente multipliqué muchísimas rosas en un plano que hacía las veces de suelo. Pero quería hacer una cosa especial para estos planos, y es que no quería que ese campo de rosas estuviese estático, porque para eso nos podíamos haber ido a grabarlo de verdad en un campo de rosas, ¿no? Quería darle algo especial. Creé un sistema de Geometry Nodes con el cual se creaba una especie de ondas de expansión de esas rosas. También creé otro sistema de partículas para los pétalos que caían de arriba, y como he hecho en otros vídeos, en otros videoclips, sobre todo en mi máster de integración para cortometrajes CGI, lo que hice fue meter a los personajes directamente en el espacio 3D. Y pues poco a poco fui haciendo todos esos planos. Además, todo este proceso, todo este videoclip, si no recuerdo mal, fue en octubre, noviembre, y tenía un par de viajes programados con mi chica, y de hecho nos fuimos a Córdoba a volar en una avioneta, que esa es otra historia, pero tenía que estar entregando todos esos vídeos. Así que una de las noches en las que estuve haciendo todos estos efectos, me tocó editar dentro de mi furgoneta, sentado en una silla de playa con un calor que flipa. Bro, yo no sé cuál es tu setup, pero el mío hoy es este. Editando dentro de la furgo mientras llueve en Córdoba, a gustísimo, con la silla de playa. ¿Existe mejor setup que este? Así es como viaja y descansa un freelance. ¿Te está gustando esta historia, Pues ¿qué te parece si le das me gusta ahí abajo? Que no te cuesta nada, es solamente un clic y a mí me ayuda un puñado. Venga, anda, dale, por favor. Que me quedo sin comer. Que me quedo sin comer. Otras integraciones llevaban un nivel más de dificultad, y es que los personajes, en vez de estar en mitad de ese campo de flores o subidos en un podio, que era una de las frases que decía la canción, están metidos con una especie de cúpula en la que hay una rosa gigante. Para esa rosa gigante sí que tuve que dedicarle más tiempo a todos los detalles, pero para las que son copias tienen poquísimos polígonos, la verdad, hay que ser óptimo. Y esa rosa también probé hacerle diferentes modificaciones. De hecho hay planos en los que las puntas de los pétalos les di un rollo así como neón para que brillase, y la verdad que quedó muy interesante. Pero lo más complicado fue hacer el plano de Tony Ancis. Después de ver durante todo el videoclip que Cace y Nieto están metidos dentro de una cúpula, le damos contexto a esa cúpula, y esa cúpula está en las manos de Tony Ancis, que es el productor, que de alguna forma metafórica estamos como diciendo pues que él les apoya y él les soporta y les ayuda, ¿no? De alguna forma, yo qué sé. Para hacer esto, Steel grabó un plano de Tony Ancis sujetando un plato que tenía yo en mi furgo, un plato
formato de cartón al que le pintamos como puntos de traqueo y tiramos para adelante. De hecho, después de usar todo el día el croma en plano estático, este fue el único plano con movimiento. Fue el único plano para el que no hizo falta poner cruces en el fondo del croma. Una vez tuve ese plano, lo traqueé, tanto el movimiento de cámara como el movimiento de sus manos. Aunque le dije que se quedase lo más quieto posible, fue un poquillo complejo porque las manos iban subiendo y bajando un poquito. Así que tuve que traquear ambas cosas y luego emparenté esa cúpula con los raperos dentro ahí. Y esos raperos no son un croma, sino que son un escaneo 3D. Hice un escaneo 3D de cada uno de ellos para después poder integrarlo ahí. Al final se iban a ver tan chiquititos en la escena que no hacía falta que fuese un croma, ni que tuviese mucho detalle. ¿Y dónde integré a Tony? Pues fue en un espacio así como urbano que estaba inspirado en uno de los sótanos en los que habían grabado el día de antes, en la mansión aquella. Todo este proceso duró una semana y se juntó con 1000 millones de complicaciones a nivel personal también, pero al final el vídeo acabó saliendo para adelante, se renderizó todo, se envió, el color lo hizo Mario, un máquina que conocí en Polonia cuando estuve estudiando el Erasmus allí, y tras tanto trabajo de tanta gente, por fin el vídeo quedó terminado. Y esta es la historia de cómo hice Four Roses para Cace y Nieto. ¿Qué te ha parecido? Coméntame ahí abajo si te ha parecido interesante, si no, ¿qué te gustaría saber de esta historia o de otras historias, de otras producciones en las que yo haya estado, que yo cojo y te lo cuento sin ningún problema? Muchas gracias por ver este vídeo y ya sabes que como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. Y que no se te olvide verte los vídeos de por allí y de por allí y de por allí.